Gloria a Dios. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios, gloria al Santo que vive para siempre por los siglos. Te adoro y te glorifica mi alma porque tú eres Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso. Hoy amanecí un poquito así, ¿verdad? Preocupada porque en mis oraciones, en mis clamores, pues siento de parte de Dios pues llevar un mensaje. Ese mensaje pues no es muy cómodo para las personas que escuchan. La palabra de Dios me dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y muchas personas dicen, pues la salvación no se pierde, otros dicen se pierde. El apóstol Pablo dijo que la cuidáramos con temor y temblor. Si yo cuido algo, pues si yo tengo y se me recomienda cuidar algo, pues es por alguna razón. Lo más triste de la vida es ver a una persona decir que ama a Dios y que quiere buscar a Dios y que tiene a Cristo en su corazón y que ama a Dios y verla revolcarse en el pecado. Verla como sin ningún escrúpulo y sin ningún temor de Dios se envuelve en el pecado y no tiene ningún límite, no establece ningún límite en su vida en que se pueda decir, por lo menos hay un poco de temor de Dios en su corazón. Hoy amanecí triste, hoy amanecí dolorida por ver cosas y entender cosas que duele mucho ver cómo después que un Dios todopoderoso se hizo hombre, se vino a la tierra, se dio por nosotros, se dejó crucificar, recibió latigazos, golpes a palo, recibió escupidas, bofetadas, humillación, cargó una cruz, fue crucificado en una cruz, fue clavado en una cruz como si fuera una bestia, derramó su sangre, aún después de muerto, fue atravesado por una lanza en su costado. El meditar en eso nada más, yo creo que es suficiente para que nosotros tengamos entendimiento y entendamos que cómo es posible que ese Dios todopoderoso se hizo hombre y hizo este sacrificio. Mas sin embargo, nosotros pensemos que nosotros podemos vivir como quiera y podemos vivir en pecado, porque entonces, ¿para qué hizo ese sacrificio? ¿Para qué Él se humilló hasta lo sumo? ¿Por qué Él se dejó maltratar de tal manera? ¿Cómo es posible que usted piense que después de un sacrificio tan grande como el que hizo nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su humillación, en su muerte, que usted puede vivir como usted quiere? Si Él vino a morir por el pecado, si Él vino a limpiar el pecado de su vida, si la palabra de Dios dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús hace morir el pecado en usted, si la palabra de Dios dice, si fuimos limpiados del pecado, ¿cómo viviremos otra vez en el pecado? ¿Es acaso, dice la Biblia en el final del capítulo 5 de Romanos, que a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Entonces dice que el primer versículo del capítulo 6, que entonces podremos nosotros vivir nosotros en pecado porque sobreabundó la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol. En ninguna manera. Nosotros tenemos que hacer morir el pecado en nosotros, porque el ocuparse de la carne y complacer los apetitos de nuestra carne es muerte, mas si vivimos por el Espíritu es vida. Él dice que no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, pero dice bien claro que esto es a los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sea Dios glorificado para siempre. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cómo es posible que nos engañemos de tal manera, pensando que Dios
después que se sacrificó hasta lo sumo, de la manera que se sacrificó, que Él va a tolerar el pecado en nuestras vidas. Y que nosotros no dice la palabra de Dios que nosotros no podemos pisotear, poner por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo. La Biblia dice que nosotros no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo, ni podemos hacer la afrenta del Espíritu de la gracia. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Hermano, usted que se llama cristiano, medite, reflexione en estas palabras. Reflexione, dele su corazón al Señor de verdad. Acuérdese que lo que usted siembre va a cosechar. Acuérdese que si usted no lleva sus pecados a juicio delante de Dios, Dios va a entrar en juicio en su vida. Y van a haber consecuencias. Unos dicen que la salvación se pierde, otros que no se pierde. Y otros dicen que sí se pierde. Pero no es ese el punto. El punto es que si Dios nos ha salvado y nos ha libertado y nos ha dado promesas, ha interpuesto juramento entre las promesas de Él y las promesas y nosotros, ¿cómo es posible que nosotros tengamos a Dios como un Dios flojo y un Dios transigente después que Él murió en una cruz por nosotros? Dios te bendiga y te guarde. No tiene cosa.